Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Osiel Guerrero. ¿Crees que basta con poner una fecha de vencimiento en un contrato para que la relación laboral termine automáticamente? Muchísimas empresas lo hacen todos los días, pero un nuevo criterio judicial acaba de recordar que la realidad puede ser muy distinta. Soy Osiel Guerrero y esto es Criterios que cambian el juego, una edición de Panorama Laboral MX y de Vega Guerrero y Asociados, en donde analizamos las sentencias laborales que están cambiando la forma en que las empresas toman decisiones en México. Como siempre, responderemos 3 preguntas muy sencillas. ¿Qué cambió? ¿Por qué es importante? Y sobre todo, ¿qué acción deben tomar los empleadores? Así que comenzamos con el capítulo de esta semana. Te invito para que te suscribas al canal de YouTube, a las plataformas de podcast en Spotify, Apple Podcast, en donde semana con semana estamos subiendo un capítulo nuevo de algún criterio judicial reciente, alguna sentencia novedosa y que te puede impactar y te puede importar en cómo tomas tus decisiones dentro de tu empresa. Hoy vamos a platicar entonces, como decíamos, de una sentencia que está dando ciertos criterios de qué sucede con estos contratos por tiempo determinado, en qué momentos y en qué casos sí es válido tener contratos por tiempo determinado y en qué casos no. Este caso es un asunto que llegó a un pleno regional en materia penal y de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, que se resolvió el pasado 22 de abril de 2026 y derivó en una jurisprudencia, la cual se acaba de publicar apenas el pasado 12 de junio de 2026 en el Semanario Judicial de la Federación, con un número de registro 2032-253, y se trata de una contradicción de criterios que sostuvieron 2 tribunales colegiados de circuito. El primero es el primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz, y el segundo es el 12º tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, con sede en la Ciudad de México. Los magistrados que integran este pleno regional es la magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, que preside este tribunal, el magistrado Antonio Salazar López y el magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán. Quien fue el ponente de este asunto fue el magistrado Antonio Salazar López, y este asunto se resolvió por unanimidad, 3 votos a favor con 0 en contra. Y el número de expediente, el número de esta contradicción de criterios es la 19/2026. Así que te voy a dar una introducción del criterio que está prevaleciendo de esta contradicción que hubo y luego te platicaré todos los detalles. Y lo que está señalando este tribunal, y en particular quiero señalar que se refieren a instituciones educativas, si bien durante este capítulo vamos a hablar seguramente muy constantemente de las instituciones educativas y de los contratos por tiempo determinado en las instituciones educativas, en los colegios, en las escuelas, en todas aquellas instituciones que por alguna razón celebran contratos por tiempo determinado basados en un ciclo escolar. Pero sin embargo, lo que te quiero anunciar desde este momento es que este criterio tiene una amplitud más allá de las instituciones educativas. Al final de cuentas, lo que este pleno resolvió y que esta jurisprudencia está determinando es la naturaleza que tienen estos contratos por tiempo determinado, los alcances que tienen y las consecuencias que tienen. Así que esto sin duda marca un interesante precedente y que deja ciertas recomendaciones para los empleadores. Lo que prevalece como en este criterio es que para que sea válida la contratación por tiempo determinado de personal docente por ciclo escolar, la institución educativa debe demostrar objetivamente que desapareció la materia de trabajo. Es decir, que no basta que el contrato diga que termina con el ciclo escolar. Si la materia de trabajo continúa, la relación laboral debe entenderse prorrogada mientras subsista dicha materia. El interés superior de la niñez no justifica incluso utilizar contratos temporales como mecanismos para evitar la estabilidad laboral del personal docente. Te cuento cuál fue la historia para entender un poco el antecedente de cómo llega a este caso, qué es lo que se resuelve en el fondo. Y se trata de un caso laboral muy similar a los que regularmente platicamos en este espacio, en donde una maestra de inglés de una institución educativa presenta una demanda en contra del colegio para el que trabajaba, porque lo que ella argumenta es que
termina el ciclo escolar, como regularmente sucede durante el mes de junio, julio, y que cuando viene el nuevo ciclo escolar, como igualmente sucede en el mes de agosto, septiembre, ella se presenta a tratar de nuevamente impartir las clases que ella daba en este colegio, y que el colegio lo que le dice es que no, que en esta ocasión no le va a dar un nuevo contrato para este ciclo escolar y que por tal razón simplemente se terminó ya el ciclo escolar anterior que había ella trabajado y que su contrato establecía que era un contrato por tiempo determinado exclusivamente por el ciclo escolar anterior y que por esa razón entonces pues simplemente no se le daría un nuevo contrato, no tendría la posibilidad de dar ahora clases en este ciclo escolar porque simplemente había terminado su contrato laboral. Ante esta situación, el colegio lo que argumentaba, ya decíamos, es principalmente en el término jurídico, decía, es que tu contrato fue un contrato por tiempo determinado y entonces simplemente no tienes derecho a la estabilidad laboral. El asunto se resolvió y, como decíamos, hubo contradicción de criterios de asuntos similares en donde uno de los tribunales colegiados decía efectivamente, los ciclos escolares en las escuelas, en los colegios, pues tienen esa característica que le permite a los empleadores otorgar contratos por tiempo determinado por el tiempo que dura el ciclo escolar. Sin embargo, hubo criterios de parte de otro tribunal colegiado, que ya decíamos cuál es el que está contendiendo, que decía es que independientemente de que concluya un ciclo escolar, el trabajador, en este caso el docente, tiene el derecho a la estabilidad laboral. Y aquí este principio de la estabilidad laboral es uno de los que desarrolla ampliamente la sentencia que hoy estamos analizando, diciendo es que este es el principio básico del derecho laboral en México, la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los empleados tienen derecho a permanecer en su empleo hasta en tanto no exista una causa legal que termine con dicha relación laboral. Y entonces el pleno que resuelve este caso desarrolla cuáles son incluso las posibles causas de una terminación, que desde luego son las causas de rescisión que conocemos del artículo 47 o la terminación de un contrato con alguna modalidad específica de capacitación inicial, periodo de prueba. Y desde luego dice, bueno, pues también puede ser el tiempo determinado, pero realiza un análisis interesante de cuáles son los artículos de la Ley Federal del Trabajo que regulan las relaciones de trabajo por tiempo determinado y llega al artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, en donde hace un análisis detallado y en donde se establece que el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo lo que señala es que si la materia de trabajo subsiste, entonces la relación de trabajo se debe de considerar por tiempo indeterminado. Esto basado en un contrato por tiempo u obra determinada. ¿Qué quiere decir aquí? Que si tú como empleador realizas un contrato con tu trabajador por tiempo u obra determinada, dice la ley y dice este propio pleno, está perfecto, lo puedes realizar. Sin embargo, debes tener en consideración el artículo 39, porque el artículo 39 es el que nos dice que si al concluir el periodo para el que fue contratado el empleado subsiste la materia de trabajo, entonces la relación se tiende por tiempo determinado. Y aquí es donde empieza a desarrollar ya un análisis detallado el pleno sobre el caso en particular de los empleados en temas educativos. Hace un antecedente señalando que durante mucho tiempo pues, ha sido una práctica relativamente común que algunas instituciones educativas celebren este tipo de contratos por tiempo determinado con sus docentes. Sin embargo, ya decíamos, lo que establece es que si bien el artículo 35 tiene la regla general de las relaciones que pueden ser por tiempo indeterminado y luego el 37 nos dice cuáles son las relaciones por tiempo determinado, nos lleva nuevamente al artículo 39 que ya mencionábamos. Y aquí entonces lo que señala ya dentro del análisis que desarrolla el Tribunal Pleno es que señala que el verdadero problema no tiene que ver con el ciclo escolar, es decir, que el empleador no puede decidir de manera unilateral cuánto tiempo va a durar la relación de trabajo, sino que lo determina
es la subsistencia de la propia naturaleza del trabajo. Y explico aquí a mayor detalle. Lo que está diciendo este pleno al resolver este asunto es que el contrato pasa a segundo plano, que independientemente de lo que tú como empleador pongas en un contrato de trabajo, lo que realmente importa es lo que está ocurriendo en la realidad, es decir, y en este caso en particular, ¿qué pasa con la materia de trabajo? Y incluso acá, pues bueno, hace el análisis detallado, pone ejemplos, revisa las situaciones que ocurren en las escuelas y dice que, por ejemplo, el hecho de que, en este caso, una docente esté asignada para impartir determinada clase, determinada asignatura o a un determinado año escolar, esto lo que hace es que si pretendiéramos terminar la relación de trabajo porque estamos diciendo que fue por tiempo indeterminado o por obra determinada, entonces lo que tendríamos que analizar es si realmente esa materia, por ejemplo, va a desaparecer. Porque si se acredita, y acá recordemos que con las cargas probatorias regularmente será el empleador el que tendrá que acreditar la no subsistencia de la naturaleza del trabajo. Si realmente la asignatura, por ejemplo, se va a seguir dando, pues entonces quiere decir que la materia del trabajo sí subsiste. Ya decíamos, una maestra que fue contratada para dar la clase de inglés a determinado grado escolar, si después viene un nuevo ciclo escolar, pero la asignatura de inglés se sigue dando a los mismos años que ella venía dando o al año que ella venía dando, pues entonces sí hay una subsistencia de la materia de trabajo. Y lo que dice aquí el Pleno es entonces, tú como empleador no puedes dejar a este docente sin el trabajo por la simple causa de que existía un ciclo escolar que iba a terminar. Y entonces, pues esto realmente me parece muy interesante porque lo que también desarrolla esta autoridad en esta sentencia es que establece que, y esto basado un poco en lo que la institución educativa había planteado en su amparo, ella decía, es que nosotros como empleadores educativos tenemos el derecho a evaluar las habilidades, las capacidades del trabajador, en este caso del docente, y determinar si le damos un nuevo contrato o no cuando venga el nuevo ciclo escolar. Y decía el empleador, en este caso, tenemos que cuidar incluso el interés superior de la niñez. 2 puntos aquí importantes. Entonces, estamos viendo el análisis que el empleador educativo dice que tiene que realizar de los empleados, de los maestros, que es esta evaluación que se debe realizar a los empleados. Y el segundo, el tema del interés superior de la niñez. 2 elementos importantes que se introducen por parte de la institución educativa en su amparo y que sin embargo este pleno los aborda de la siguiente manera. Respecto al tema de las evaluaciones, lo que dice el pleno que resuelve este asunto es, esto es totalmente independiente. Tú tienes tu facultad de evaluar a tu personal docente de la manera en que tú lo quieras realizar. Pero si crees que el resultado de esta evaluación puede ser la causa para terminar la relación laboral, pues entonces aplícale una rescisión o una sanción basada en ese resultado. Pero no quieras venir a decir que está terminando la relación de trabajo porque fue por tiempo determinado y ahora me digas que es porque tienes que evaluar a los maestros y entonces determinar si los vuelves a contratar o no, porque al final este tribunal lo que dice es, lo que importa es si subsiste o no la materia de trabajo. Y si no subsiste, es decir, si desaparece la materia de trabajo, pues entonces tienes que acreditarlo como empleador y esto sí te daría desde luego la facultad de poder contratar a alguien por tiempo determinado. Y 2, respecto al tema del interés superior de la niñez, lo que dice este tribunal es, efectivamente, es un derecho de los más relevantes que tiene el sistema jurídico mexicano. Sin embargo, lo que dice es, tiene que tener una armonía con otros derechos. Y el derecho a la estabilidad laboral tiene que precisamente estar armonizado con este derecho del interés superior de la niñez y dice este pleno, no podríamos bajo este supuesto de aplicación del interés superior de la niñez violar derechos laborales en perjuicio de los empleados. Así que lo que dice es no tendría aplicación en este caso, simplemente lo que hay que hacer es vigilar que si subsiste la relación de trabajo, la materia de trabajo, entonces subsista la relación de trabajo. Y señala algunos términos interesantes este tribunal
lo que dice es que incluso hacer lo contrario sería un fraude a la legislación laboral. Por tal razón, lo que concluye este pleno al analizar esta contradicción de criterios, ya lo adelantábamos, es que finalmente lo que debe realizar un empleador, y insisto, lo que mencionaba aquí al inicio de esta edición, si bien esta jurisprudencia menciona a los empleadores del sector educativo, yo creo que esto es amplio y es de aplicación general para los empleadores. No importa el nombre del contrato que le des, no importa si existen ciclos que se van repitiendo, los ciclos escolares, y aquí entra también un punto importante que también entra dentro de esta sentencia, que son los contratos sucesivos. Cuando un empleador, y en este caso una escuela, un colegio, da contratos cada ciclo escolar a un docente, pues yo creo que ahora es un buen momento para revisarlo. Y ahorita entraremos a estas recomendaciones, pero simplemente cerrar diciendo la conclusión que llega a este tribunal es: ojo con estos contratos de tiempo determinado, de obra determinada, solamente cuando realmente la naturaleza del trabajo lo exija y no subsista la materia del trabajo, es que pueden tener este sentido de temporalidad y determinación al momento en que llega la fecha en que se establece, ¿no? Y entonces, con esto, las recomendaciones que como siempre damos aquí para los empleadores, y insisto, puede ser para los empleadores del sector educativo, pero no solamente para ellos, sino para cualquier empleador que tenga contratos sucesivos, contratos por tiempo determinado, por obra determinada, pues de entrada revisar cuáles son estos tipos de contrato que tenemos, con qué trabajadores los tenemos, qué actividades realizan estos trabajadores. ¿Podremos llegar a acreditar en caso de una reclamación que la materia de trabajo ha desaparecido al momento en que terminamos este tipo de contratos? Y mucho ojo y mucho cuidado en este tema de los contratos sucesivos, porque parecería más bien que ahí la materia de trabajo no está desapareciendo, sino simplemente estamos haciendo nuevas contrataciones. Y de acuerdo a lo que nos dice esta sentencia, eso podría considerarse un fraude a la legislación laboral, una simulación para poder tratar de engañar una relación que debería ser por tiempo indeterminado. Así que, bueno, pues la recomendación primera es esta: revisemos, hagamos un inventario de qué contratos al día de hoy tenemos celebrados por tiempo determinado y por obra determinada, que serían los que estarían sujetos a este escrutinio. 2, ya que tenemos nuestro inventario de contratos, analizar la materia de trabajo, insisto, ya decíamos, más allá de solamente revisar el contenido y la forma del contrato, analizar la materia del trabajo, si realmente desaparece o si la materia subsiste y simplemente hemos hecho estos contratos, pues entonces, y aquí la tercera recomendación es valorar la posible incorporación de contratos de trabajo por tiempo indeterminado. Y recordar aquí, ya decíamos también hace un momento, las modalidades que la Ley Federal del Trabajo nos permite aplicar en las relaciones de trabajo. Muchas veces existe esta práctica, por ejemplo, en las empresas, de contratar a alguien por determinado tiempo para realmente después darle lo que muchas empresas dicen: es que le estoy dando un contrato temporal y luego ya le doy el permanente si pasa los primeros 3 meses o si pasa los primeros 6 meses. Y esto, bueno, pues es incorrecto, porque no es el modelo de un contrato por tiempo determinado el que deberíamos de aplicar. Acá la ley nos permite aplicar modalidades como la capacitación inicial, el periodo de prueba, y esas modalidades sí nos permiten tener esa flexibilidad de poder terminar la relación laboral cuando terminen este tipo de modalidades. Así que, pues, insisto, estas serían las recomendaciones. Revisemos cómo estamos en nuestra empresa, en nuestra institución educativa o en cualquier empresa en donde estemos teniendo este tipo de contratos. Analicemos qué realmente sucede y valoremos si podemos cambiar o si podemos quedarnos, y entonces tenemos argumentos sólidos de defensa en caso de un conflicto. Con esto estamos concluyendo el episodio de esta semana. Muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, y como siempre la invitación a que nos contacten en ociel.guerrero@vegaguerrero.com. Siempre es un gusto poder platicar con quienes nos envían algunos comentarios, y gracias, nos vemos en la próxima.